Hola a todos. El tema que revisaremos es agua. Hablaremos de las características físico-químicas del agua, mencionando aquellas que son importantes para la fisiología del cuerpo humano. Posteriormente hablaremos de los compartimentos corporales, es decir, cómo está distribuida nuestro organismo. Hablaremos del espacio intracelular, extracelular y cómo éste a su vez se divide en intravascular, intersticial y transcelular. Y por último, cómo se regula el volumen del agua corporal. ¿Qué es el agua? El agua es un componente inorgánico y es considerada la más importante y abundante en los seres vivos. Casi todas las reacciones químicas del organismo se producen en un medio acuoso. El agua es un compuesto químico sencillo y estable. ¿Cuál es su estructura molecular? El agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno que comparten sus electrones con un átomo de oxígeno por medio de enlaces covalentes polares, formando un ángulo de 104.45 grados. Su geometría no es lineal, sino angular, que en forma tridimensional se observa como un tetraedro. La molécula de agua presenta carga negativa debido a la alta electronegatividad del oxígeno. La carga positiva de la molécula es debida a la menor electronegatividad del hidrógeno, lo que la hace un dipolo eléctrico. Aunque sus enlaces son covalentes, tiene ambas cargas, positiva y negativa. La polaridad facilita la fuerza de atracción entre moléculas vecinas, es decir, una molécula atrae a otra molécula y a su vez otra a otra más. A esas fuerzas se les denomina puentes de hidrógeno y son responsables de varias de las propiedades físicas del agua, como la capacidad de ser disolvente. Al ser una molécula polar es más fácil que disuelva otros componentes, por eso es considerada disolvente universal. Otra propiedad es la alta conductividad térmica, lo cual le permite regular rápidamente la temperatura corporal en todos los compartimentos del organismo, haciendo que exista casi la misma temperatura en todos ellos. Dentro de sus propiedades, el agua también tiene una elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, lo que hace que se mantenga líquida a temperatura ambiente. Gracias a ello es posible que en el organismo exista un adecuado transporte. Asimismo, esa elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas le proporciona incompresibilidad, es decir, que por más presión que se ejerza no disminuye su volumen, sino que se desplaza. Tiene una elevada tensión superficial. La tensión superficial es la atracción intramolecular que provoca que un líquido reduzca al mínimo su área superficial, dada la atracción molécula-molécula, ejerciendo una presión interna, comportándose como una membrana elástica tensa. Un ejemplo clásico que siempre se pone para esta propiedad es cuando un mosquito es capaz de caminar sobre el agua. Pero si esto lo pasamos al ser humano, en el ser humano, dada la tensión superficial en los capilares, hace que el agua se adhiera hacia las moléculas en las paredes del capilar, lo que facilita que todas las sustancias disueltas en la sangre sean capilarmente activas y facilita el intercambio de estas entre los tejidos del organismo. Otra de las propiedades es un alto calor específico, lo que significa que puede perder o ganar calor sin variación en la temperatura. Por ejemplo, durante el ejercicio, la contracción muscular genera un exceso de calor, el cual es liberado a través del torrente circulatorio hacia la superficie corporal, y esto no repercute en la temperatura central del cuerpo, por eso funciona como un regulador térmico. Por lo tanto, el calor específico es la cantidad de calor que por kilogramo necesita un cuerpo para que su temperatura se eleve 1 grado centígrado. Otra de las propiedades es el calor de vaporización, que de hecho va muy de la mano con este calor específico, en donde el agua absorbe grandes cantidades de calor para pasar del estado líquido al gaseoso. Por ejemplo, cuando lo hacemos a través de la transpiración. Aquí lo que ocurre es que se debe de romper un gran número de puentes de hidrógeno para que el agua se evapore. Creemos que cuando sudamos perdemos calor a través del sudor, pero lo que en realidad pasa es que sudamos y el agua se evapora. Así es el mecanismo por el cual regulamos nuestra temperatura. Ahora, hablando del agua corporal,
tenemos que los valores del agua corporal total están expresados en un porcentaje que va del 45 al 75%, pero este porcentaje va a depender de la edad, del género, de la complexión también, de la actividad física, etc. Entonces, por ejemplo, en un joven pues que no es obeso, que tiene un peso regular de 70 kilogramos, el porcentaje de agua sería el 60%, que equivale aproximadamente a 40 litros, mientras que en una mujer va del 50 al 55%. Aquí pongo esta imagen del tejido adiposo porque de todos los tejidos, el tejido adiposo contiene la menor cantidad de agua. A su vez, esto explicaría por qué una persona obesa tiene menor porcentaje de agua corporal. Me regreso un poco. En la persona anciana, a la vez que va disminuyendo la masa muscular, el agua corporal puede llegar a reducirse hasta un 45%. Por eso es que decía que esas concentraciones o esos porcentajes de agua van a depender de diversos factores, entre ellos pues la edad. Ahora, pasando a los compartimentos del agua corporal. El agua está distribuida en nuestro organismo a través de distintos compartimentos. A grandes rasgos es el espacio intracelular y el extracelular. El intracelular está representado por el 66% y es el agua que está contenida dentro de las células. Entonces, pues se dice que es el disolvente que facilita las reacciones químicas dentro de la célula. Y cuando estamos hablando de líquido extracelular, hay diferentes compartimentos a su vez, que hablábamos de un espacio intravascular que correspondería a linfa y plasma, obviamente el plasma en los vasos sanguíneos y la linfa en los vasos linfáticos, de líquido intersticial, que es el que se encuentra entre las células, y de líquido transcelular. Para entender mejor esto, hice estos diagramas en el que, partimos del líquido intracelular, diciendo que es el que se encuentra en el interior de la célula y que representa el 66%. Entonces, por ahí, cuando se llega a preguntar cuál es el mayor porcentaje de agua, corresponde al intracelular, porque el extracelular quedamos que representaba el 34%. Ese extracelular decíamos que era el intravascular, que estaba dado en el espacio intravascular de los vasos sanguíneos propiamente, que correspondería al plasma, y de los vasos linfáticos, pues que corresponde a la linfa. El espacio intersticial es aquel que se encuentra entre las células. Entonces todo ese líquido que se encuentra inmerso entre las células corresponde al líquido intersticial. Y el transcelular hace referencia a diferentes líquidos, entre ellos el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, el líquido pleural, el líquido peritoneal, también está el pericárdico, etc. Ahora, para que exista un adecuado equilibrio entre lo que ingresa de líquido y lo que sale, pues tiene que ver con el aporte y las pérdidas. Porque si nosotros tenemos una ingesta de agua, pero no hay una adecuada eliminación, pues se acumularía en el organismo. Y se puede acumular en esos espacios de los que estábamos hablando, como en el pulmón, en cavidad peritoneal, en las zonas de declive, en las extremidades inferiores, etc. Entonces debe existir un equilibrio, un balance hídrico entre el líquido que ingerimos y el líquido que estamos eliminando. Cuando hablamos de aporte, pues nos referimos al agua de los alimentos, a los líquidos ingeridos propiamente así, pues a través de las bebidas, y además del agua que se forma en el catabolismo celular. Entonces, todos estos elementos nos están aportando agua al organismo. Cuando estamos hablando del agua en el alimento, porque de pronto pues se dice que se deben consumir 2 litros de agua diarios,
pero va incluido entre las bebidas y la cantidad de agua contenida en los alimentos. El agua del alimento aproximadamente está representada por 700 mililitros y de 1,5 litros, 1,300 al líquido ingerido propiamente en las bebidas. Y del agua que se forma en el catabolismo representa unos 200 mililitros más o menos, dando un total de 2,400 mililitros. En alguna literatura se encontrarán que es un aproximado de aporte de 2,300 mililitros, o sea, 2 litros con 300 mililitros. Y entonces esa misma cantidad de agua que ingresa debe salir. ¿Y cómo sale? Pues a través de diferentes vías. A través de los pulmones, que es a través de la respiración, que es como en forma de vapor, a través del sudor, a través de la piel, por la orina, a través del riñón, y en las heces, a través del intestino. Entonces aquí vienen en esta tablita los porcentajes aproximados de pérdida de agua, y pues si se dan cuenta, por donde más eliminamos agua es a través de la orina, que es de 1,400 mililitros. De ahí le sigue por difusión 350 mililitros, que hace referencia a pérdidas insensibles, y al igual que a través de la respiración, y después de ahí seguiría las heces y por último a través del sudor. Y si se dan cuenta, lo que se está ingiriendo es lo mismo que se está eliminando. Esto tiene una importancia clínica muy significativa porque, por ejemplo, en un paciente con falla renal, en donde ya no está habiendo una adecuada filtración de orina, el paciente ya no puede tener la misma ingesta de líquido. Debe de estar controlado la cantidad de líquido que ingiere a través de los alimentos y a través de las bebidas propiamente, porque ya no va a tener la misma capacidad de eliminarlo. Entonces, si no tiene la misma capacidad de eliminarlo, ese líquido pues se va a quedar retenido y entonces empieza a haber aparición de edema, que en el paciente renal es característico en miembros inferiores, y un edema facial. Y ya en una insuficiencia renal crónica pues avanzada, hay acumulación de líquido en cavidad peritoneal, en la pleura, etc. Entonces es un punto bastante importante. Ahora, de esta distribución de agua en todo el organismo, decíamos que el 66% corresponde al espacio intracelular y el 34% al espacio extracelular. Entonces, si en base a eso decíamos que en un varón que pesa en promedio 70 kilos, que se considera un peso promedio, que no está obeso, dijéramos que ese 60% es agua, equivale a 42 litros. Y yo quisiera saber entonces a cuánto equivale el líquido intracelular y a cuánto el extracelular. Entonces lo que se tiene que hacer es una regla de 3. Si yo estoy diciendo que el 60% de agua son 42 litros, ese líquido intracelular, decíamos, estaba representado por el 66%, lo que equivaldría a 27.7 litros. Y el 34%, que era representado por el líquido extracelular, equivale a 14.3 litros. Entonces, prácticamente, para calcular la cantidad de agua correspondiente al espacio intracelular o extracelular, pues tienen que tomar en cuenta el peso corporal total y los porcentajes en base a esta distribución. Como mencionaba en diapositivas anteriores, el agua en el cuerpo va a variar dependiendo de la edad. Entre menor edad se tenga, mayor cantidad de agua hay.
y entre más edad, pues menor cantidad. Como decíamos que en una persona anciana disminuía hasta un 45% el total de agua corporal. En un bebé de 0 a 6 meses es un 75% del peso corporal total. En uno de 6 a 12 meses es el 60% de agua, al igual que de 1 a 12 años. Y ya en adultos también decíamos que iba a depender tanto en hombres como en mujeres el porcentaje de agua total. Y lo que mencionábamos con respecto al tejido adiposo, el agua va a disminuir cuando aumenta el tejido adiposo. Es por eso que decíamos que una persona obesa tenía un menor porcentaje de agua corporal total. Y por último, hablando del volumen por kilogramo de peso de la sangre, en mujeres es de 67 mililitros por kilogramo de peso y en hombres de 78 mililitros por kilogramo de peso. Aquí esto es importante y se pone la diferencia entre sangre y plasma porque llega a ser pregunta de examen departamental en donde les pueden preguntar cuántos litros de sangre tiene un individuo varón de 70 kilogramos de peso. Entonces lo que tienen que hacer es una multiplicación. Multiplicar los 70 kilogramos de peso por los 78 mililitros y entonces tiene aproximadamente 5.4 litros de sangre. Y así lo van a hacer conforme al peso que se les proporcione del paciente e identificar si es hombre o es mujer para que puedan hacer la multiplicación. Entonces, si el paciente pesara 90 kilogramos, tendría 7 litros de sangre, considerando que es varón. Y así sucesivamente. Entonces, este es un dato importante que deben anotar para que no se les olvide. Espero que no hayan quedado dudas y que, pues bueno, si se dan cuenta es un tema cortito. La mayoría de las otras propiedades físico-químicas y algunos otros datos que quizás ya revisaron en agua, sí es importante que los tengan presente, pero con lo que respecta para el módulo, esto sería lo más relevante. Muchas gracias.